Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Hoy en día vamos a enfocar en la palabra de Dios para recibir semillas de sanidad en nuestras vidas. Yo quiero hablar por la manera de fe, cómo recibir fe en el corazón, cómo establecer la fe de Dios en nuestros corazones para recibir la sanidad. En la Biblia dice que la palabra de Dios puede producir, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra contiene el ingrediente para producir fe en el corazón. Fe es algo importante, pero no es difícil. Muchas personas piensan que fe es difícil. Oh, es tener fe. Oh, y con su cara usted puede identificar. Ellos tienen esta percepción que fe es difícil. Oh, tenemos que creer para recibir. Pero no es difícil, mi familia. Es muy fácil porque viene de la palabra y la palabra está disponible. Usted simplemente necesita oír y depositar la palabra en el corazón para establecer el corazón en la palabra de Dios. Hebreos 11, verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es el galardonador de los que le buscan. Lo que creemos sobre Dios es importante, porque en el creer es el recibir. Para recibir cosas espirituales, tenemos que usar el instrumento de fe. Tenemos que usar esta operación de fe para recibir, porque las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas que nos pertenecen en el pacto, en el nacimiento de nuevo, para acceder y traer en manifestación estas cosas, la fe es el instrumento. La fe es la única cosa que puede acceder y traer en manifestación las cosas espirituales. Dios quiere que tengamos estas cosas. Él ha puesto en el pacto, en nuestra salvación, en la redención, estas cosas. Pero estas cosas no son automáticas en el nacimiento de nuevo. Nos pertenece, pero para traer en manifestación tenemos que usar este proceso de fe, esta aplicación de fe. Romanos 10, 17 dice, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír específicamente el oír por la palabra de Dios. La palabra contiene los ingredientes de fe. En el oír, los ingredientes o esta sustancia de fe está depositada en el corazón y el corazón es el lugar en el cual la fe puede, la palabra va a cambiar su forma en el corazón y cambiar en la forma de fe, una fuerza. Fe es una fuerza del corazón, es una fuerza de su espíritu nacido de nuevo. En el oír de la palabra de Dios, la palabra es algo sobrenatural, la palabra de Dios vive.
Y cuando nosotros queremos activar el poder que está dentro de la palabra de Dios, es activada por voz. Entonces, la declaración o la predicación de la palabra de Dios en un lado es el distribuir de la palabra, pero el recibir de la fe, el recibir de la palabra viene por el oír. Entonces dice, la fe es por el oír. Usted puede decir el oír de la palabra de Dios. La fe es por el oír. No es difícil. No es difícil tener fe. El oír es su parte, es la parte de usted. Su responsabilidad es ser un oyentor, oír la palabra. Ponga sus oídos en la posición de oír, con su presencia en la iglesia, con su presencia en la mañana, en la palabra de Dios, declarando la palabra a sí mismo, declarando lo que dice la promesa de Dios sobre su situación, oyendo predicaciones en su teléfono o su televisión. Usted puede oír la palabra de Dios en muchas formas, pero esta predicación o declaración de la palabra va a transmitir la fe en el corazón por medio del oír la palabra de Dios. Tenemos ejemplos. Vamos a primeramente investigar la fe para salvación. Somos salvados por el oír de la palabra de Dios, las buenas noticias. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Son salvos por medio de la fe. Y la fe es por el oír. Entonces, la predicación de la palabra de Dios va a producir específicamente en el nacimiento de nuevo. Cristo murió en mi lugar, Él pagó el precio para salvarme. Dios ha levantado a Cristo de los muertos para darme la victoria. En Romanos 10, por ejemplo, verso 8, dice, más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Dice, con el corazón se cree para justicia y en el creer hay un recibir de lo que dice la palabra sobre el precio que Cristo ha pagado, la redención que está disponible, nuestra libertad del pecado, el creer de estas cosas en la redención, el creer va a recibir. Cuando yo creo, yo recibo. Cuando yo creo, yo recibo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión y con la boca yo estoy confesando lo que yo creo. Entonces dice en el corazón y en la boca, los dos lugares. Pero en este mismo capítulo, Romanos 10, verso 13, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Para confesar o invocar el nombre del Señor y recibir la salvación, necesito creer en Él, en lo que Él ha hecho. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Entonces, para creer, yo necesito oír. ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, la predicación o la declaración es la transmisión de la fe, y en la transmisión de la fe, esta persona que reciba la transmisión de la fe en la predicación, la declaración, esta persona puede creer, y en el creer esta persona puede recibir lo que ha sido predicada. Entonces, nosotros, en la misma manera, podemos declarar algo que viene, por ejemplo, por sus llagas soy sana. Yo puedo usar 1 Pedro 2:24, Isaías 53, 4, 5, 6. Yo puedo declarar esta, y sin otra persona en el lugar, en el cuarto, yo puedo transmitir de la verdad de las páginas de la Biblia con la declaración. Yo declaro: ciertamente sufrió él mis dolores, ciertamente llegó él mis enfermedades, por sus llagas soy sana. Es en esta declaración estoy transmitiendo en mi corazón la fe para proveer la capacidad de recibir lo que dice la palabra de Dios. Porque estoy oyendo. Es mi voz declarando, pero mis oídos están recibiendo la declaración, y con este proceso yo puedo desarrollar en mi corazón la fe para recibir. Esta va a funcionar con finanzas, con salud, cada situación. Yo puedo transmitir la fe en mi corazón, depositar la fe en mi corazón por medio de la declaración de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 otra vez dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hechos 11:13-14 dice: él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Este hombre recibió la instrucción. Usted necesita enviar para Pedro, y Pedro va a hablar palabras. Y por estas palabras, por medio de estas palabras, usted puede recibir la salvación. Serás salvo tú y toda tu casa, con palabras predicadas. Estas palabras van a contener la salvación, la sustancia para proveer fe. Y usted en la fe, con la fe, usted puede recibir Cristo como su Salvador. Amén. Dice: él te hablará palabras.
sencillo, yo sé. Yo sé, es algo que en la mentalidad, en la percepción, ¿es suficiente? Sí, es suficiente. Es la manera que Dios ha escogido. Es lo que Dios ha escogido para transmitir su poder y depositar este poder en el corazón. El oír que viene por la palabra de Dios. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Gloria al Señor. Tenemos un ejemplo también en Hechos 14. Hechos 14, vamos a leer en 7 al 10. Dice, y allí anunciaban el Evangelio, Pablo y Bernabé. Dice, allí anunciaban el Evangelio. Entonces, sabemos inmediatamente que el oír que viene por la palabra de Dios está transmitiendo en el corazón de los oyentes. Dice, allí anunciaban o predicaban o declaraban el Evangelio. En Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. La Biblia nos ha dado la descripción de su situación. Es imposible en el campo natural. Es imposible en el campo físico. Dice, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este hombre, usted puede decir, oyó hablar a pueblo las palabras y sabemos, él anunció el evangelio. Dice, este hombre oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él. Pablo fijó la vista en este hombre y vio que tenía fe para ser sanado. Él tenía fe. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él ha recibido esta fe por medio de las palabras que Pablo estaba predicando. Lo que él estaba diciendo está depositando en el corazón de este hombre y este hombre tenía fe. Tenía fe para recibir su sanidad, recibir un cambio en su cuerpo físico, un cambio tremendo, un cambio entero. Gloria al Señor. Y vino por medio del oír. Y Pablo declaró y dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. Este hombre no fue sanado por medio de la unción sobre Pablo, y es una manera de recibir por medio de la unción, o la fe de Pablo. No es la fe de Pablo, no fue la fe de Pablo que ha cambiado la situación. Dice, el hombre tenía fe. Pablo hizo 3 cosas. Pablo en verso 7 dice, él predicó la palabra de Dios. Dice este hombre, dice, Pablo y Bernabé, allí anunciaban. Entonces, fue algo Pablo hizo y él predicó la palabra. En verso 9, él percibió que el hombre tenía fe para ser sano y Pablo dijo la cosa tercera, él dijo, levántate derecho sobre tus pies. Pero el hombre hizo 3 cosas también. Él dice en verso
9, él oyó hablar a Pablo. Él oyó, y fe viene por el oír. Y en verso 9 dice también, él tenía fe. Él tenía fe para ser sanado. Y la tercera cosa, él saltó y caminaba. Gloria al Señor. Este hombre obtuvo fe para ser sanado de lo que Pablo anunciaba en verso 7. Él recibió la fe en la predicación. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Salvación contiene sanidad. Salvación de su cuerpo es sanidad. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree. Usted puede creer con el oír y la salvación está disponible. La salvación de sus pulmones está disponible en el oír de la palabra de Dios. La salvación de sus ojos, sus oídos, sus huesos, cada parte de su cuerpo. La libertad de la enfermedad le pertenece a usted. Es una parte de la redención. Cristo murió en la cruz para redimirnos. Él recibió en su cuerpo las llagas para sanarnos. Gloria al Señor. Y el oír de la palabra de Dios es la manera de depositar la fe para recibir lo que Dios ha puesto en su pacto, en el pacto que le pertenece a usted en esta redención. Gloria al Señor. Nosotros necesitamos desarrollarnos en la fe, en el oír de la palabra de Dios, para depositar, para condicionar el corazón, estableciendo en el corazón la promesa de fe, la provisión de sanidad en nuestra vida. En este camino de fe, cuando usted tiene un ataque contra su cuerpo, posiblemente usted no tiene esta realidad de sanidad establecida en su corazón. Pero usted puede, es posible. Su trabajo, su enfoque hoy en día es lo que dice la palabra de Dios sobre mi situación. Porque hay esperanza en Dios. Hay ayuda en su palabra, en su pacto, y usted puede acceder a la sanidad que le pertenece en Cristo Jesús. No es algo que usted tiene que convencer a Dios darle. Es algo que Él ya ha puesto en su cuento, en su pacto. Está disponible. Amén, amén. Nosotros tenemos información que usted puede acceder más de lo que dice la palabra sobre la victoria que le pertenece en Cristo Jesús. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en la semana que viene con parte 2 de esta lección. Gracias por sintonizar. Cada día es un día de fe. Debido a que Dios ha establecido que el justo por la fe vivirá, debemos hacer del desarrollo de nuestra fe una prioridad. Recurrimos a nuestro suministro de fe todos los días, lo que significa que necesitamos saber cómo mantener ese suministro y asegurarnos de que nuestra fe sea efectiva. El pastor Philip Steele proporciona una lista de verificación efectiva para examinar la condición de nuestra fe en su libro Cada día es un día de fe. Con una sencilla explicación de la aplicación de la fe y una mirada a algunos aditivos espirituales importantes,
El pastor Steele enseña los conceptos básicos esenciales de la fe para ayudarnos a ser competentes en nuestro caminar por fe. Adquiera su copia hoy llamando al 501-260-1189 o en nuestra página de internet constructoresdefe.com. Cuando usted necesita una cosecha de salud, puede sembrar las semillas de sanidad. Me llamo Michelle Steele y cada semana yo traigo una enseñanza enfocada en la provisión sobrenatural de Dios para sanar. Usted puede sintonizar el programa Las Semillas de Sanidad en los martes y jueves a las 7 en CDF TV. Está disponible también en podcast con Google Play o Apple Podcast. Busque Las Semillas de Sanidad.